buenas noches, bienvenidos a este humilde canal de YouTube, transmitido desde acá de los estudios de Vicentín Film Argentina, en Villa Ángela Chaco, en el centro prácticamente de la selva chaqueña. Bueno, con un día bastante fresco hoy, muy fresco, ya estamos reiniciando nuestras transmisiones. Por supuesto haber solucionado, entre otras cosas, le agradecemos a la gente de Intertech que se solucionó el problema de internet que venía medio complicado, ya está resuelto. Con todo el equipo la semana pasada no estuvimos transmitiendo prácticamente nada desde el estudio por estas cuestiones, y ya empezamos esta semana con, bueno, con esta emisión que diariamente queremos llevarle a usted, no diariamente, pero medianamente en la semana, en algunos días, con actualidad, con cuestiones que tienen que ver con la vida de la localidad y de la zona sudoeste del Chaco, y también, ¿por qué no?, de la provincia, del país y del planeta. Bueno, quería comentarle antes de ir a lo que tenemos algunas cositas que pasaron, algunas cosas se pasaron grabadas, pero tenemos sí algunas notas que nos quedaron con los amigos de la que vinieron de visita acá a la localidad de Villa Ángela, para, bueno, mostrar lo que es la localidad. Son la gente, amigos del vino, de los viajes y del vino, así son, Oscar y Andrea. También tenemos el acto del 20 de junio y algunas notas referentes a esa cuestión. La promesa de la bandera, los chicos también, que vamos a ver. Bueno, antes de eso sí, no quería, por supuesto, la noticia del fin de semana, y que todavía aún repica en algunos lugares, es... antes de olvidarme, mira, por acá el que tengo de asistente se iba a olvidar. Un beso grande le mandamos, que fue el cumpleaños el fin de semana y nos invitó, no, usted no se olvidó ya, a Candela. Páseme el apellido, a ver. No sabe el apellido. A Candela, no es Bordón el apellido. Bueno, en fin, le mandamos un beso grande a Candela. Acá no sabe mi asistente el apellido, así que bueno, le mandamos un beso grande, un saludo, porque cumplió 15 años y nos invitó a la fiesta acá al asistente y a mí. El asistente terminó doblando allá las curvas, ¿cómo es? Enderezando las curvas, como se dice normalmente. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Muy rica la torta, ¿no es cierto? ¿Está rica la torta? Bueno. Y próximamente vamos a tener músicos en vivo, ¿eh? Ya anunciamos que en cualquier momento nos ponemos las pilas acá en el estudio, terminamos de adecuar algunas cuestiones acá y ponemos que... Sí, vamos a tener unos músicos, ¿usted no sabe? Bueno, hágame acordar después un tema de unos discos que me pidieron, no se olvide, asistente, que me pidieron para el amigo Lucas, no se olvide. Bueno, acá le estoy... Claro, está usted, sí, bueno, pero usted no se acuerda de eso y él sí es coleccionista. Bueno. No quería olvidarme, bueno, la repercusión del fin de semana, aparte de lo que acabamos de comentar, que es algo un poco más cotidiano, el tema, bueno, de lo que sucedió y que todavía hoy está dejando cosas remanentes y va a dejar durante la semana, que es el bombardeo sorpresivo que sufrió, no que sufrió, sino que se le hizo a Irán, y que sí, obviamente la gente, los civiles, han padecido esta cuestión. Trump, que fue el que de un día, un rato para el otro, decidió, yo estoy con unos matecitos acá porque está bastante frío el estudio acá, de un día para el otro decidió pegarle los bombazos a la gente esta en Irán, sobre todo bombardear el plan nuclear. Dijo justamente que el enemigo no es Irán, sino su plan nuclear. Bueno, una cosa un poco extraña. A mí, ¿sabe lo que me llama? Que Irán es como que, viste, antes vos le pegaron. Espero que le hayan invocado a algo, yo que no le pegaron a nada. Me llama mucho la atención que Irán no haga como mucho ruido, ¿no? Como que, bueno, no sé, da una sensación como que le han tirado a nada, digamos, ¿no? Y aparte Irán dijo que, por obviedad, uno cae en esta cuestión también, por más que no lo digan, es que Irán ya sacó todo el material nuclear de esa zona y quién sabe dónde está. Así que, bueno, ojalá que no esté armando una bomba nuclear y hay que creerle nomás de última a los ayotalas. No, no es ayotala, ¿cómo que se dice? Al líder iraní, bueno, ya me voy a acordar. El ayotala, no es ayotala, tiene un nombre parecido. Bueno, ya me va a salir. Justo ahora que todo el día lo estuve memorizando y ahora no me sale la palabra.
Búsquemelo, googlémelo, por favor, ahí el asistente. El líder de Irán, el líder supremo. Que, bueno, obviamente ellos dicen que, amén de que por ahí puede haber sufrido, primero dijeron que el ataque era catastrófico, después que no sufrieron nada, y que patatín, que patatán. Resulta ser de que más allá de creerle o no, ellos siempre dijeron que ellos no están armando ninguna bomba nuclear y que ellos tienen la capacidad de enriquecimiento ilícito hasta cierto punto por esto, por lo otro. Pero ¿cómo es el nombre del ¿cómo es? ¿Cómo le dicen si ya sé que es Amén? ¿Ayotala está bien dicho? Así va, pensé que tenía. ¿Qué dice? Amén, amén. Bueno, él es el líder supremo de Irán y es el que dijo que más o menos la situación estaba ahí, digamos, controlada. Es como que primero la parte militar dice que está controlada, pero el Ayatollah dice que no, que van a sufrir, que lo hicieron, bueno, en fin, cuenta como otra, no sé, es medio raro ahí lo que pasa. De todas maneras, lo que sí, digamos, es más raro todavía, entre otras cosas, que Rusia dijo que estaban a salvo los enriquecimientos que habían hecho de uranio, o sea que lo que le faltaría a Irán sería ensamblar nada más, si es que tienen eso. Bueno, ojalá que no estén en manos de estos muchachos porque son medio peligrosos, la verdad. Al fin y al cabo, todo lo que el esfuerzo bélico, lo que se hizo hasta ahora, serviría de poco, ¿no? Muchos temen que pase lo que pasó con Irak, ¿no? Recordemos que Irak también era lo mismo, que querían, que tenía... Me acuerdo que en Irak había como un cañón. Irak contrató realmente un famoso diseñador de cañones que había diseñado un cañón especial en la isla Barbados. Ahora no me va a salir el nombre del científico, era un científico balístico de los mejores que tuvo, mejor dicho, que tuvo el siglo XX, y que diseñó un cañón que armó de otros cañones, armó un gran cañón para alargar satélites en órbita a través de cañones, ¿no? Satélites pequeños. O sea, la idea era hacer un cañón grande y largar cargas al espacio, ¿no? Para ahorrar muchísimo dinero en cohetes. Pero ¿qué pasa? Este muchacho, por una cuestión económica y temas de financiamiento, terminó siendo seducido por Saddam Hussein para armar un cañón gigante y tirarle, digamos, bombas a los países vecinos. Recordemos que el cañón gigante que le estaba armando a Saddam Hussein podía llegar hasta casi 200 kilómetros. Y había armado inclusive uno que era más chico, que funcionó, y el segundo, que era el más grande, quedó embargado porque los caños, encima como Irak tenía, digamos, como Irak tenía sanciones, no lo podían llevar como arma, entonces llevaban como caños de petróleo, hasta que se descubrió, y bueno, no pudo terminar de armar, y lo terminaron matando a porque murió asesinado, este famoso ingeniero, que hizo en HBO y se supo hacer una película de él. Bueno, acá lo mismo, ¿no? O sea, por supuesto, después se dijo que tenían bombas nucleares, que tienen una base súper secreta. Los iraquíes no tenían nada. El único búnker que encontraron fue un sótano con un ventiladorcito, que ahí lo encontraron a Saddam Hussein, una cosa espantosa, y Estados Unidos invadió, metió al mundo en guerra, un desastre, el petróleo se fue al diablo. O sea, sí, bueno, Irak sí se defendió fervientemente de los ataques con los famosos Scud, que impactaron a Israel. Bueno, en ese sentido sí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al fin y al cabo de la guerra, se hizo una gran guerra por un objetivo que no era. Más allá de que obviamente Israel siempre es víctima de todos los países que están alrededor, lo fue hace muy poco, nuevamente, porque realmente Israel no atacó primero. Pero ¿qué pasa? Israel ahora, por ejemplo, destruyó totalmente Gaza y ahora ya prácticamente va a haber que ir a salvarlo a los que están en Gaza. O sea, es como que se pasa de vuelta esta cuestión belicosa, ¿no? Y como Israel teme mucho de que los ayatolás tengan, ahí digo bien, los ayatolás tengan esta bomba nuclear, es un peligro, imagínate vos. O sea, se la tienen junta a Israel hace miles de años. Esta lucha viene de hace 2000 y pico de años, ¿eh? O sea, de que el imperio persa cayó en manos de Alejandro Magno, larga data. Entonces, bueno, Trump terminó decidiendo un rato para el otro, le bombardeó preventivamente. Me hace acordar allá otro político hizo también un bombardeo preventivo para evitar que, creo que fue en la zona de donde estaban, creo que en la zona de Pakistaní donde estaba, no, en la zona de Afganistán donde estaba Bin Laden, que al fin y al cabo después no había nada, no había ningún búnker, nada.
había sido que Osama Bin Laden estaba ¿cómo se llama? En el otro país, en Pakistán, de donde finalmente en esa quinta lo terminaron matando. Bueno, lo mató a través de larga distancia en la presidencia de Obama. Pero bueno, más allá de esta cuestión, que es un resumen de lo que es la política, la geopolítica internacional, una cosa que ahora está en plena guerra. Israel está siempre bajo ataque con misiles que ya no son los que pensaba Israel, son misiles hipersónicos y drones, los cuales atraviesan en varios momentos de los ataques el escudo antimisilístico y le pega y bueno, y sufre también daño. Bueno, Israel tal vez no fue muy cauteloso en el primer ataque porque no pensó en las demás consecuencias. El tema es que si mirá si no tiene nada, mirá si a lo mejor Irán no miente y todo esto que se está armando y no sabemos en dónde va a terminar, porque aparentemente podría haber otros aliados como Pakistán, que a pesar de que Estados Unidos lo tiene ahí medio bajo el ala, podría proveer, igual que Corea del Norte o inclusive mismo Rusia, proveerle alguna arma nuclear. Bueno, es todo muy complicado. O sea, de todas maneras espero de que, bueno, aparentemente los iraníes eligieron, yo creo que no le hayan, para mí no le hicieron tanto daño, por eso los iraníes están tranquilos, no están tan exasperados, y empezaron, por ejemplo, ahora hicieron un ataque a las bases que tiene Estados Unidos alrededor ahí, pero está todo muy como que ataques, viste, muy quirúrgicos, ¿no? Y bueno, no han cerrado todavía. El gran problema es si llegan a cerrar el Golfo de Hormuz, que encima es iraní, por donde pasan todos los barcos petroleros. Ahí se va a armar. Y obviamente Estados Unidos no quiere intervenir. Estados Unidos está ahí, todo es muy... porque creo que esto es también para una movida estratégica de Rusia. Detrás está Rusia, y yo creo que ahí está el límite entre Estados Unidos. Estados Unidos no quiere intervenir, pero tampoco quiere dejar solo a Israel. Bueno. Acá también estamos en alerta en Argentina porque está amenazado un ciudadano argentino que es el director de la Organización Nuclear Internacional, el señor Gross, y porque tenemos aquí cerca una sinagoga, así que estamos con temores por ahí que pueda haber algún vandalismo más que nada, pero puede haber un atentado. Nosotros siempre estamos en alerta y obviamente apoyamos incondicionalmente al pueblo judío que trata de sobrevivir, ¿no? Porque la verdad que hoy en día uno ya se olvidó con lo que pasó ahora, la masacre que tuvieron ellos, en donde murieron 300 casi judíos, y que realmente fue innecesaria porque el grupo Hamas estaba en total convivencia, ¿no? Entonces, la verdad que es tristísimo, ¿no? Pero bueno, así es el mundo, ¿no? Vamos a ver en qué termina todo esto. Ahora vamos a buscar alguna noticia de último momento a ver qué está pasando en Medio Oriente, pero seguramente sigue el conflicto con esta cuestión de que se contestan ambas partes bombardeos misilísticos. Vamos a ver en primer lugar la visita que tuvimos de los amigos Oscar y Andreas que tiene que ver con, por supuesto, ellos hacen viajes por todo yo la otra vez por los lugares pasaron por Ángela, bueno, yo acompañé en algunos lugares inclusive para que conozcan. Ellos estuvimos, lo que vamos a ver ahora es la Chaqueña. Ellos son los amigos de los viajes y el vino, ¿eh? Vamos a ver la nota. Nos vamos a dirigir a la sala de máquina de la fábrica La Chaqueña. ¿Viste? Sí, para público, para uno. Acá vemos partes de donde estaban los túneles que funcionaban. Miren la profundidad que tiene esto, ¿eh? La profundidad de donde funcionaban los túneles, donde pasaba todo el acerrín que iba hacia arriba. Bueno, y acá está la sala de máquinas. Están sorprendidos nuestros amigos. Esta es la sala de máquinas de La Chaqueña. No, mirá lo que son estas. Estas máquinas vinieron en el año 1918, se empezó a construir la sala de máquinas, pero este motor que lo ven acá es de 1889 y fue uno de los primeros motores que llegaron a la Argentina a vapor. Qué impresionante, mirá la biela. Mirá lo que es la biela, ¿no? Esto es reliquia. Esto sí que es una reliquia, este motor es una reliquia. Y bueno, los muchachos le pegaron una desarmada, ¿viste? Porque bueno, estaban más enteros antes, pero tengan cuidado no donde pisan porque es medio peligroso el lugar. Ve que estos desarmes que le pasó a
a la fábrica es por una cuestión de que la gente por ahí no colabora en ese sentido, digamos, no cuida. Tenés que cerrar todo con muro, y cuando cerrás con muro empieza el problema de que, bueno, por la entrada, digamos, ¿no? Como es un lugar público. Ahí están esos caños que se ven ahí, son los caños de vapor, ¿no? Claro, estos túneles estaban, claro, la gente trabajaba todo por abajo de los túneles, ¿eh? Ahora, por supuesto, este túnel está abierto y, bueno, se puede ver, ¿no? Pero la gente se manejaba todo por estos túneles, ahí abajo. Impresionante, mirá lo que es este motor. A esto aparte generaba la propia energía eléctrica para la fábrica, ¿eh? Que ahora vamos a ver allá, tenemos unos generadores. Estos generaban la presión de aire y vacío para que el líquido de tanino recorra por todos los tanques, eso que yo le explicaba hoy. Sí. Bueno, lo generaba por acá. Vamos a pisar, que ya pusieron una tablita a los muchachos de la municipalidad. Le agradecemos. Bueno, por lo menos van a tener que empezar a poner allá también, veo. Los caños, fíjense el tamaño de los caños de vapor. Acá había 3 máquinas. Esa máquina se llamaba Escherwiz y era la que les conté hoy. Vino de un ingenio de Tucumán, de segunda mano. La máquina esta era una Bordeaux, una máquina italiana igual que aquella, y que producían, digamos, alternativamente potencia para moler el aserrín a través de un eje central que está allá atrás. Ese eje central era el que propulsaba la serrinera, que le llamaban, que está la cuchilla, ¿no? La cuchilla, el molino. El molino. Bueno, vamos por acá. Sí. Bueno, se cortó la transmisión de ¿Cuánta plata la tenés que poner acá para...? Acá sí, mucho dinero. Nos vamos a dirigir a la... Bueno, ahí estábamos viendo, tenemos una noticia de último minuto, ¿eh? Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estamos en la 3, Donald Trump, recién presidente de los Estados Unidos, acaba hace minutos de de informar a los medios de comunicación internacional sobre cese el fuego total en Medio Oriente entre Israel e Irán, ¿eh? Y se iniciarán a partir de ahora, por supuesto, las negociaciones para que este alto el fuego perdure y, bueno, que a lo mejor haya un poco más de paz en Medio Oriente. Así que, bueno, esta es noticia de último momento, entonces, noticia internacional en desarrollo. Son las, ¿qué hora es? Las 21:35 hora Argentina, así que, bueno, le estamos transmitiendo desde acá, desde el Chaco, desde el norte argentino. Esta noticia de último momento acaba Donald Trump de informar a través de las redes sociales y de los medios de comunicación norteamericanos este alto el fuego total entre Irán y Israel. Bueno, no sabemos, no podemos confirmar bien todo esto porque viste que tiene ciertos detalles, pero bueno, por lo menos algo es algo. Esto tiene que ver evidentemente con el fuego y contrafuego que se produjo entre estas potencias beligerantes, digo bien, y que, bueno, ahora ya aparentemente está en merma. Bueno, ojalá que así sea. Bien, lindo las imágenes de la chaqueña, se ve muy bien, realmente muy interesante el motor, el primer motor Escherwiz, primer motor de la chaqueña, que, bueno, que estuvimos viendo ahí con el amigo Oscar, los túneles. Bueno, están haciendo una limpieza, la Municipalidad de Villa Ángela le está metiendo ficha ahí a lo que tiene que ver con el predio, así que, bueno, ojalá que quede mejor inclusive. Le hicieron ahí un poco de desarme, los muchachos se portan muy bien ahí, ¿eh? Una lástima, ¿no? Porque, bueno, es hay lindas cosas ahí para guardar, ¿no? Pero bueno, me sorprendió cómo desarmaron uno de los generadores, porque era un socotroco de hierro, pero impresionante cómo le han sacado parte de los hierros. Me impresiona, porque son pesadísimos, o sea, tienen que ver con, no sé cómo realmente lo hacen, no sé, o a gente con alguna pluma, con alguna, no sé. Bueno, en fin, gracias a Oscar y Andrea, ellos siguen recorriendo, hoy vamos a pasar acá vamos a compartir en Vicentín Network un material que ellos grabaron en Campo del Cielo, bueno, no, en Vicentín Network va a salir, no en este canal, sino va a salir en la página de en el Facebook, en el portal de noticias. Y de ahí se fueron a hacer y ahora ya están en Capital Federal, seguramente tramitando sus visas para salir del país y recorrer toda América Latina, Centroamérica, Estados Unidos, por supuesto, llegar hasta Alaska. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte que tenemos con nuestros visitantes. Visitamos la Cooperativa Carval, la parte de la producción algodonera y también el Corsódromo Mayor del Chaco. Así que lo vemos en este momento.
Estamos en la de motor algodón. Bueno, vinimos con Oscar y con Andrea acá. Esta es la semilla con la que se siembra el algodón. El Chaco, obviamente, conocido por el algodón, ¿no? Obviamente, también entre otras producciones, pero una de las más importantes. Esta es la semilla de algodón, ¿ves? Esta es la semilla de algodón. La semilla de algodón, mirá vos. De acá sale la famosa plantita para hacer el algodón. Mirá vos. Estamos en la demotadora Carval. Esta es una cooperativa. Esta es una de las cooperativas más antiguas de Villa Ángela. Tiene 80 años. 80 años. Sí. Qué bárbaro. Ya viene el capullo, se saca todo el algodón y queda la semilla. Exactamente. Ya acá esto es la etapa final. Acá ya quedó la semilla, ya sacaron la fibra. Y esa es la fibra. Que con eso se hace la tela. La tela que viste, la ropa de todos los argentinos y de mucha gente en el mundo, se hace de estos fardos. De estos fardos que se procesan en esta fábrica. Sí, sí, Separan el capullito de algodón que llega, que lo vimos recién, semilla de cepilla de la fibra. Claro, el algodón de fibra. mirá vos. Ahí ustedes pueden ver, ¿ve? Que ahí está la fibra. Ajá. Ahí está la fibra. Entonces eso es la fibra, con eso se hace después la tela. Esto va a la hilandería y se hacen La tela. la tela. Ya está listo esto para Esto está listo ser enviado para que vaya a la fábrica, tejeduría. a la tejeduría. Y acá tenemos una y en otros lugares en el norte argentino hay otras. Esto suele tener mucho movimiento cuando hay... Ahí está la planta fabril, esto de la planta fabril está detrás en Acá este donde tinglado. hacen el desmenuzado, Sí, sí, es digamos. desmenuzado, está todo cerrado ahora porque... Sí, Porque no hay algodón. porque no hay algodón y llovió encima, ¿viste? El algodón entra por por esos tubos que se ven ahí, lo chupa, todo por aire funciona. Vienen los camiones, te chupan Chupan el algodón, entra adentro y ahí se lo procesa con una sierrita, se separa la semilla de la del fibra. propio algodón, de Sí, la del fibra. propio algodón. Qué bárbaro, Qué bárbaro, ¿no? Y se convierte en eso. qué bárbaro. Y de esto vive muchísima gente, ¿no? Sí, me Mucha gente imagino. vive de esto. Acá trabajan algo así como 80 obreros, más todo el transporte que ustedes ven que funciona, Sí, sí, sí. toda la cadena, ¿no? que Claro, tiene claro. esto, ¿no? Bueno, ahora esta planta se está por trasladar mucho más alejado de la ciudad para que evitarle el tema de la polución y todo eso, ¿viste? Que también... Aparte por el Vuelve polen el- y todo vuelve eso. el- Exactamente, ¿no? Y el tráfico, el tránsito Sí. para quedar mejor ubicada, digamos, ¿no? Sí. Así pasan las comparsas aquí en la ciudad de Villa Ángela y con esta imagen nos despedimos desde aquí de Villa Ángela con el amigo Oscar y Andrea, que se van sí. directo a Alaska. Directo a Alaska. Desde Alaska, desde acá, desde el Corsoro Mayor, Sí. de Villa Ángela, Chaco, a Alaska. Alaska. Sí. Ya Ahí, venís, perdón, venís bailarina ya, ¿eh? Sí, pará un cachito. Ahí vamos a parar un ratito, ahí está. Ahí paramos, miramos. Que había, allá hay otro cartel que dice ahí Villa Ángela, en el piso. Sí, hay varios. Ah, fíjate en alguno que... Gracias por acompañarnos a todos y acá a la gente con la cual Sí, compartimos. gracias Muchas Villa gracias, Ángela. gracias Villa Ángela. Gracias Luis y gracias Villa Ángela. Muchas gracias. Estamos nuevamente en el aire. Aquí viendo, bueno, lo que pasaba, inclusive imágenes del Parque Centenario, en donde estuvieron con su stand los amigos de viajes, amigos del viaje, de los viajes y del vino, ¿no? Bueno, Oscar y Andrea ahí que visitaron. Sí, ahora te reís vos, ahora vas a ver. Sí, y también, bueno, aparte en ese se conmemoraba el Día del Padre, así que había toda una serie de eventos ahí en el predio, en el Parque Centenario, donde estuvieron de visita la gente esta que vino desde muy lejos a visitarnos. Ellos son de la zona de Escobar, creo que son, sí, Escobar, en Buenos Aires, y bueno, recorrieron todo el país y justamente una de las últimas
de su viaje era Villa Ángela. En realidad estaban empezaron a conocer el lugar donde había nacido, o donde era, no, mejor dicho, no donde nació, donde vivió gran parte de su vida, Luis Landricina. Fuimos por la casa, inclusive él recorrimos un ratito, ahí miramos, ellos querían conocer. Bueno, esto fue entonces lo que aconteció con estos amigos que inclusive recomiendo su página de viajes, Amigos del Viaje, Amigos de los Viajes, y el vino está en YouTube, lo puede encontrar ahí y ver todo lo que producen y todos sus viajes, sus vivencias, esa linda forma de vida que ellos tienen. Bueno, ahora vamos a... tenemos el 20 de junio, vamos a ver una entrevista, tenemos una entrevista con con las personas que estuvieron ahí en el acto, ¿no? Tenemos una entrevista primero con Raúl Fernández, que nos cuenta un poquito sobre el tema de lo que sucedió en el Consejo Municipal en la última reunión, una reunión con bastantes idas y vueltas, que tiene que ver con las obras que SAMEP está haciendo y todas esas cuestiones. Así que vamos a ver primero la nota con Raúl Fernández, que nos cuenta lo que sucedió en la última sesión del Consejo Municipal aquí, esto fue en la localidad de Villa Ángela. Y seguimos con el concejal charlando sobre el tema de la Plaza Güemes, que se hizo la inauguración hace unos días, muy contento la comunidad de toda esa zona que estuvieron presentes. Cuéntenos, concejal. Bueno, es así, en el día de ayer, en el día de Martín Miguel de Güemes, fue un día en el cual se conmemoró y el 17 de mayo, de junio. El 17 de junio, en el que se ha hecho el acto correspondiente, el paso de inmortalidad de este héroe argentino, que ayer hemos acompañado al Club de Leones de Villa Ángela, el Club de Leones del Intendente, para que de esta manera se pueda reinaugurar esa plaza que hace años se ha inaugurado y que ha permitido que muchas familias participen de ese espacio verde en ese momento, porque nada más que había pocas cosas, pero participaban todos para el bien común, para hacer los temas de recreación en ese lugar. Y hoy por hoy se reactivó con el Club de Leones, se plantaron más de 70 árboles en ese lugar, como así también se ha reestructurado la plaza, se han hecho caminos, es una plaza inclusiva, en la que se tuvo mucho que ver con el Club de Leones, ya que hay muchas personas con problemas y capacidades diferentes que padecen y que no podían acercarse a todas las plazas de Villa Ángela. Bueno, esta plaza está en un todo con ese tipo de construcción para que de esta manera puedan acompañar la familia en cada evento que se realiza en ese lugar o a pasar una tarde, una mañana, un fin de semana o un día para que de esta manera toda la familia pueda disfrutar de ese espacio que ha sido remodelado. Como dijo el intendente, ha sido remodelado, se ha empezado y se ha terminado con la remodelación, algo que deja bien parado al municipio y al Club de Leones que acompañó, al Club de Leones que fue el de la idea, porque el presidente anterior, que fue Adrián Montes, junto a la presidenta actual, que es Soledad Tomasuc, han llevado adelante la obra de mayor servicio proyectada hace 2 años. Bueno, hoy se ha terminado con eso y el intendente ha dado en sí y ha apoyado este tipo de cosas, como lo va a hacer con otras plazas más que están para recuperarse de acá en más. Esta plaza, hoy recordamos fuera de micrófono, una plaza muy querida por la localidad y una de las más antiguas, ¿no? Eso creería que es una de las más antiguas de Villa Ángela, la más antigua de Villa Ángela, y que es el lugar donde nació la ciudad de Villa Ángela. Nació la ciudad de Villa Ángela en ese lugar, y que por lo tanto estaba muy contento de poder recuperar ese espacio que va a ser para muchos vecinos de Villa Ángela, para que sigan disfrutando de la vida como nos merecemos todos los villangelenses. Bueno, y para cerrar te pregunto sobre el 20 de junio, que es sobre la promesa a la bandera, que muchas personas lo van a hacer en la plaza 20 de junio este viernes. Es así, este viernes es el 20 de junio, en la cual sacamos un proyecto de declaración, unificamos 2 proyectos de Dolly García y el mío, para que de esta manera, y hemos aprobado con los concejales, para que la familia se encuentre respaldada y que en este momento los villangelenses, aquellos que prometen a la bandera
este día sea un día especial para toda la familia y que respaldemos nuestro país como corresponde, protegiendo y abrazando nuestra bandera que merece lo mejor porque es nuestra y debemos seguir sacrificándonos por ella. Hablando de sacrificio y comentarios y temas variados, ahí el intendente comentó justamente ahí en la plaza que estábamos hablando, Martín Miguel de Güemes, como bien dice usted, sobre la cantidad de ripio que la municipalidad está comprando para diferentes calles que se están ejecutando, mientras por supuesto el tiempo lo permita. Sí, es así. Yo días pasados pedía cuando iba a ser el festejo aniversario de Villa Ángela, los 115 años, que el gobernador nos trajera un voucher. No trajo nada. No trajo nada. Y bueno, así como fue a Resistencia, ojalá que venga alguito para Villa Ángela también. Que es una camioneta. Acá, fíjate vos que en Resistencia hicieron 2.000 cuadras de ripio. Claro. En Villa Ángela no se hizo ni una con la plata de la provincia. Entonces, ojalá traigan algo, porque si trajera el 10% son 200 cuadras para nosotros. 200 cuadras es mucho para ayudar en Villa Ángela. Fíjate vos que ahora compramos nosotros para 20 bateas. 20 bateas de ripio compramos de las piedritas para que de esta manera se pueda ayudar a algunos vecinos. Con plata del pueblo, para el pueblo por supuesto. Y esas 20 bateas alcanza para... Si haces calle nueva, alcanza para 7 cuadras. Y si tenés que ir emparchando, como estamos haciendo en distintos sectores, ya que se han limpiado y arreglado y planchado baches en la comunidad, por más o menos 15 kilómetros en este momento. Algo que nos pone muy contentos y que yo sé que al vecino no le llega todavía, pero ya le va a llegar. O sea, se le está ayudando todo lo que se puede. Sabemos que el vecino pide. Y bueno, si pide es porque necesita. Y si lo podemos ayudar, vamos a hacerlo. Para eso estamos. Por ahí, ¿qué le puedo pedir al vecino? Un poquito más de paciencia. Por el mal tiempo también. Por el mal tiempo que acarrea, hace todo este tipo de problemáticas, y este tipo de problemáticas nos preocupa, nos ocupa, pero lamentablemente no tenemos la varita mágica de decir, bueno, sí, con levantar o bajar la varita, decimos se arreglaron todas las calles. Hay que trabajar con las máquinas, claro. Hay que trabajar con el ripio. Y el ripio, lo único que tenemos ahora es el ripio que se compró y que están trayendo. Bueno, muchísimas gracias, concejal, por la información. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, estamos nuevamente en el aire, ahí veíamos al concejal Fernández que nos contaba el tema del ripio, ¿no? Que tan importante es. Después de esta nota que nosotros filmamos, el que está a cargo de vialidad, el señor Canela, el ingeniero Canela, aseguró de coordinar trabajos con el ingeniero Pap y tratar dice que él, según él, está autorizado ya el hecho de enviar ripio a la ciudad de Villa Ángela, que fue acá pedido por el concejal Fernández o repetidas veces, y entre otras obras aparentemente van a colaborar con la que se va a hacer hasta el aeroclub. Aparentemente digo porque hasta que no se vea, no, pero esa es la promesa, en donde, bueno, vialidad y la parte que gestiona la parte de obras públicas del gobierno de la provincia está en coordinación con la Municipalidad de Villa Ángela, y bueno, ese es son las tratativas que hasta ahora había, y bueno, esperemos que se cumplan y que bueno, que puedan, porque bien que le vienen a Villa Ángela más cuadras de ripio, sobre todo por los temporales que hemos pasado, un invierno un poco atípico, no muy seco, digamos, y también obviamente bueno, el asfalto que se está ejecutando. Vamos a tener imagen esta semana de la Braverman, ahí donde se está faltando también ese lugar. Vamos a ver ahora la nota que hicimos con el intendente Pap, ahí cuando tomaron la promesa a la bandera, y después vamos a ver los chicos cuando prometieron a la bandera, ahí el ingeniero Pap le tomó inclusive la promesa. Vemos la nota con el intendente Pap que nos contaba sobre diferentes detalles y por supuesto también nos contó sobre su mirada en ese 20 de junio sobre Manuel Belgrano. Lo vemos. Como gobierno municipal de seguir adelante con todo este tipo de acontecimientos históricos, como es el caso del Día de la Bandera. Después de la tormenta viene la calma, un 20 de junio espectacular, ¿no? Mirá, la verdad que se venía bastante complicado el tiempo, por supuesto no llovió mucho, pero molestaba la lluvia. Y bueno, hoy salió un día hermoso, espectacular, así que la gente puede disfrutarlo, y hoy creo que también por ser fin de semana van a empezar a ocupar los espacios verdes, van a salir, hay muchos lugares donde ya la gente puede
seguir disfrutando, seguimos mejorando las plazas, los espacios verdes, la iluminación de los sectores, los juegos, los equipos de deporte, para que la gente pueda salir y recorrer nuestra ciudad y cada día está más linda, más grande, más presentada para toda la comunidad y para la gente que viene de afuera, así que estamos muy felices por todo. Se sigue trabajando, se sigue ripiando, se está terminando en la pavimentación en la Braverman, ¿no? Ya eso también es una cosa clave, digamos, la Braverman estaba postergada hace muchísimos años, así como todas las salitas en los jardines. Nosotros hicimos prácticamente, vamos a completar todas las salas de los jardines de Villanja con pavimento hecho por el municipio municipal. Por supuesto que, por el municipio, por supuesto que, ¿por qué se hace? Porque los costos nuestros son el 30% de lo que sale realmente una obra pública cuando se la ejecuta por empresas. Por eso el municipio puede hacer tanto y puede lograr tantas cosas. Y eso es un logro que lo hace porque tenemos un equipo de trabajo muy eficiente en todas las áreas, no solo el pavimento, en todas las áreas, por poder ver la cantidad de forestación que se está haciendo en la ciudad. Tenemos un ingeniero en un equipo trabajando en eso. Y también porque hay recursos, se compró mucha maquinaria previendo que hoy en día una máquina, si queremos calcular, sale de 1,5 millones o 2 por día. Entonces la maquinaria municipal hace de complemento de los recursos y de toda la gente capacitada y con compromiso, con sentido de pertenencia que tiene nuestra ciudad, y por eso seguimos adelante y vamos a seguir. El compromiso es seguir con más ripios. Sabemos que la ciudad tiene 5.000 calles de tierra, bueno, ahora tiene 4.000 porque se hizo mucho ripio y pavimento, pero igual de cualquier manera se sigue ripiando, se sigue rellenando. Un ripio hoy en día sale 5 millones de pesos. Yo voy aclarando eso para que tengan noción de los valores que hoy se manejan, una cuadra de ripio. Así que tenemos que hacerlo y lo estamos haciendo. Un pavimento sale 50 millones de pesos, para nosotros, para otro tipo de empresas sale más caro, y por eso nosotros vamos a seguir en todo eso. Creo que el compromiso es como ordenamos bien la economía municipal en todos estos años, podemos decir que estamos mejor que nunca para ejecutar más obras para la ciudad de Villanja, seguir colaborando con todas las instituciones públicas. Ojo, ayudamos a todas las instituciones deportivas, culturales, educativas, sociales, y todo lo que podemos, porque realmente sabemos que estamos en una situación muy difícil para la Argentina y en general para todos, y por eso tenemos que ver cómo entre todos juntos, la mamá de María Orellana. María Orellana está la nena acá al lado del sonido. ¿Qué está faltando para que se Maya Orellana, la tengo conmigo acá en el sonido, ¿sí? La mamá anda por acá cerquita. No la encuentra. El proyecto completo Maya Orellana. que ejecutó nuestros profesionales del municipio, y estamos esperando que el consejo se expida. También tenemos los recursos, es algo novedoso y algo que nunca se logró, es que el municipio puede ejecutar un edificio universitario propio con recursos propios. Bárbara Silva, también acá en el sonido, por favor. Bárbara Silva, la seño, la está llamando. No es lo mismo Bárbara Silva, que venga acá al sonido, por favor. Como siempre repito. Y también es la novedad que Villanja, teniendo edificio propio universitario, va a traer varias carreras, pues ya tenemos compromiso hecho con varias universidades del país que quieren radicarse en Villanja. ¿Por qué? Porque Villanja cada día es una ciudad más grande, con mucha inversión, mucha riqueza en la producción, en todo eso. Ailín Correa, si se encuentra, también la necesitamos en el sonido. Un polo universitario para toda la región. Ailín Correa, proveedor de bienes y servicios de toda la región. Así que por eso es importante que este edificio siga adelante. Creo que hay que pensar en la ciudad, hay que pensar en el beneficio de todos los estudiantes, el desarraigo, el ahorro que va a tener cada familia, y hacer el edificio lo antes posible. Están todas las condiciones dadas para hacerlo, así que estamos esperando más poder empezar a ejecutarlo. ¿Hay más ripio, hay más pavimento para Villanja? Hay más ripio. Nosotros compramos 500 toneladas de ripio de la cantera de Las Piedritas, y después se hace el flete también, así que por eso digo que sale 5 millones ahora sin un ripio. Estamos esperando también desde la provincia que nos manden ripio, que nos mandaron algún, no mucho, pero nos mandaron en su momento, y después se cortó un poco porque había un problema en la cantera, pero de cualquier manera nosotros
Si nos manda a la provincia vamos a hacer más cantidad de ripio. Y si no puede mandarnos a la provincia vamos a hacer ripio también porque vamos a comprar con recursos propios. Y sale más caro, pero hay que hacerlo y sabemos que tenemos los recursos. Y el pueblo, así como tiene los 4 puntos cardinales, ya tiene asfaltado y ripiado para todos los lugares, los barrios, y se ha mejorado mucho. Faltan lugares donde hay que rellenar porque nunca llegó un ripio en 100 años. Yo ya estaba con unos vecinos y me decían que nunca llegó un ripio a ese lugar y donde estábamos haciendo ripio. Bueno, esa es la idea, seguir completando todos los ramales que faltan en ripio y pavimento para que la ciudad, como está tan linda y tan bien presentada, crece tanto, la señora Noé Bazán, siga mejorando. Acá la requerimos en el sonido. Noé Bazán. Y también podemos decir que no hablamos por decir que vamos a hacer. Tenemos planificado, tenemos los recursos, tenemos el personal, así que es cuestión de ponerse manos a la obra y hacer todo lo que falta. En este día tan importante, ingeniero, usted comentó 3 cosas casi que con coincidencia con Belgrano: la austeridad, la realización de las obras y ciertas cuestiones que tienen que ver con el legado que él dejó. ¿Qué comentario se merece? Nosotros, digamos, la bandera argentina la tenemos que defender con la actitud de cada uno de todos los días. Más compromiso, más dedicación, honestidad. Seguir bregando por la unidad nacional, por la unidad de la ciudad de Villa Ángela, seguir mejorando todas las relaciones en cuanto a lo social, deportivo y cultural, y tenemos que seguir mejorando toda la ciudad. Nosotros vinimos hace 10 años pensando en que podíamos cambiar la forma de hacer política, pero no lo veíamos difícil. Pero realmente después de 10 años, haber ordenado la economía como ordenamos y haber hecho todas las obras que hicimos y las que estamos haciendo, estamos en proyecto, no es que estamos hablando, como dije hoy, sino que están los recursos, que nos sorprendió un poco, hasta pasó las expectativas que teníamos con respecto a lo que podíamos lograr. Así que nuestro deber está cumplido en 10 años de gestión, nunca pensé que iba a gobernar tanto tampoco. Nuestro deber está cumplido, pero vamos a seguir haciendo todo lo que podamos porque vinimos a cambiar, a demostrar que se puede, que en los recursos hay recursos y hay recursos municipales, provinciales o nacionales cuando se administra bien, se gobierna bien y se es austero en la gestión pública, bajando los gastos políticos en todos los sectores que hay que bajar para que se pueda ocupar esos recursos para beneficio de la comunidad. Así que por eso te digo, estamos felices, contentos de haber cumplido estas 3 gestiones que venimos y el compromiso sigue vigente, más fuerte que nunca. ¿Por qué sigue más fuerte que nunca? Porque nuestro compromiso hoy en día está más afirmado, está más consolidado respecto a lo que hicimos y nos organizamos de tal manera que hoy se puede trabajar mucho mejor. Sí, también el tema de la educación, ¿no es cierto? Porque habló de la educación, habló del edificio universitario y del legado importante que Belgrano, o sea, recordemos que Belgrano fue propulsor de grandes escuelas y lleva cada uno su nombre, bueno, y usted también está en esa lucha hoy. Sí, por eso nosotros estamos pidiendo, a ver, yo siempre fui docente también, fui docente en la universidad, fui director de un colegio técnico y tengo la vocación de docente también. Y sé que la educación es la liberación del pueblo. La educación nos va a llevar a tener como dijo Belgrano, cada día un país mejor, una ciudad mejor. La educación hace el progreso de los pueblos y también te da la herramienta a todos los que a lo mejor no tienen posibilidad de estudiar con la educación pública y gratuita, que puedan hacerlo en su casa, en su domicilio, en su lugar de trabajo o de residencia. Y también es gratuita y todo lo que estamos haciendo como educación aquí en Villa Ángela, lo estamos haciendo de forma gratuita, que es fundamental. Yo, por ejemplo, nací en una familia de trabajadores y me hicieron estudiar en la universidad pública, si no, no podía haberlo hecho. Yo soy ingeniero y agradezco mucho todo ese proceso. Yo no entiendo mucho si a lo mejor nos oponemos a la educación pública, no hay un razonamiento lógico. Yo creo que eso nos llevó al nivel que estamos en el país, tenemos que seguir sosteniendo. Claro, exactamente. Bueno, ingeniero, gracias por su mensaje, gracias por bueno, ¿qué le pareció la promesa a la bandera? Porque al final... Muy lindo, muy lindo, los chicos. Me alegran los chicos ver tantos niños, tantos jóvenes. Mucha gente. Tenemos hijos, tenemos nietos, estamos muy felices de tener la gran ciudad que tenemos hoy. Y mucha gente, agradezco a toda la comunidad de Villa Ángela, que es una comunidad muy solidaria, una comunidad que tiene gente buena, así que seguimos adelante con todos ellos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí hablábamos con el ingeniero. Como gobierno municipal, que seguimos adelante con todo este tipo de acontecimientos históricos. Bien, ahí estábamos viendo la nota con el señor intendente de la ciudad de Villa Ángela, que bueno, nos contaba
sobre las cuestiones que tienen que ver con nuestra localidad, o con la localidad de Villa Ángela, mejor dicho, con todo el tema de las obras, y bueno, habló de la austeridad, habló de algunos valores que Belgrano legó, no solamente la autoridad, sino también el tema de la educación, ¿no? Y todas esas cuestiones que Belgrano, valores que tenía, ¿no? En aquellas épocas y que todavía se siguen replicando y que el intendente no las dejó de comentar. Vamos a ver ahora cuando se tomaba la promesa de los alumnos. Había impresionante cantidad de alumnos, había, yo calculo que más de 1000 alumnos ahí, más todos los familiares, estaba llenísimo, realmente nunca vi tanta gente en ese lugar. El ingeniero Pap le tomó el juramento a todos los chicos. Bueno, el acto fue organizado por la Secretaría de Cultura del local y también fue en el lugar donde se hace, se hace siempre, digamos, es prestado por la Dirección de Deporte de la provincia, y que, bueno, muy gentilmente la gente de ahí, el señor Cabral y toda la gente que trabaja, acomodan todo junto a la parte de servicios públicos y todas las áreas de la municipalidad para que no se dañe ni la cancha ni nada y salga un muy buen espectáculo en el caso que lo hagan, o actos en este caso, y en este caso por supuesto el acto del 20 de junio. Mucha cantidad de gente, realmente me sorprendió, era impresionante. Bueno, vamos a ver entonces cuando se tomaba juramento por el Día de la Bandera, los alumnos de todas las escuelas casi prácticamente de la localidad de Villa Ángela. Vemos el material. La promesa de lealtad a la bandera nacional. En este acto asumen con orgullo el compromiso de respetarla, defenderla y honrarla con sus acciones y su conducta como ciudadanos. Invitamos al señor intendente, ingeniero Adalberto Pap, a realizar la toma de promesa de lealtad a los alumnos presentes. Buen día a todos los presentes, un gusto estar con todos ustedes. Vamos a tomar la promesa de lealtad a todos los alumnos. Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano. Prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firmeza, voluntad y comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente a sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Fuerte ese aplauso. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Felicitaciones a los alumnos de cuarto grado. Asumieron con orgullo el compromiso de respetarla, defenderla y honrarla con sus acciones y conductas como ciudadanos. Nuevamente, fuerte el aplauso para ellos, y este día que quedará seguramente en su memoria de recordar cuando la celeste y blanca, a la cual juraron lealtad. Felicitaciones. La promesa de lealtad a la bandera es una ceremonia en la que los estudiantes de todas las escuelas primarias de la Argentina reafirman su compromiso con los valores de la democracia, la participación, la convivencia, la libertad, la solidaridad y la igualdad. Así como Belgrano hizo jurar a sus soldados lealtad a la bandera argentina, todos los argentinos
Para ser dignos habitantes de este país, debemos comprometernos con este valor. A continuación, el héroe de Malvinas, Roberto Giacomel, tomará la promesa de lealtad a la bandera a los alumnos y alumnas de la modalidad de jóvenes y adultos. A los jóvenes y adultos que prometen lealtad a la bandera, seguramente ustedes honraron a la bandera desde la humildad de sus trabajos rudos, desde la familia numerosa que ofrendó sus hijos a la patria, desde el esfuerzo de aprender a leer y escribir ya grandes y a veces abuelos, desde el surco, la cosecha, el oficio a los estudios que ocuparon parte importante del tiempo y no tuvieron la oportunidad de expresar ante su pueblo su respeto y lealtad a la bandera celeste y blanca que nos representa. Por eso, hoy tienen la posibilidad de mostrar ante la familia, los amigos, los hijos o los nietos, el compromiso renovado en cada esfuerzo, en cada risa, en cada lágrima. Les decimos desde el pedestal de la patria, prometen seguir honrando a la bandera como lo hicieron hasta hoy con el testimonio de sus vidas. Fuerte el aplauso. Jóvenes y adultos, escuchando la promesa de lealtad a la bandera, a la insignia, de la celeste y blanca, y hoy lo suficiente de un valor patriótico que hizo que los jóvenes de las venas, todas colores, celeste y blanco, nos llena de orgullo nuestro emblema nacional. Acompañamos con un fuerte aplauso el retiro de nuestras banderas de ceremonia, agradeciendo el legado que representan y renovando nuestro compromiso con los ideales de libertad, justicia y unidad. A continuación, escucharemos las palabras alusivas a la fecha a cargo de la docente Paulina Senderey,
de la Escuela de Educación Primaria número 663, Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas, quien nos invitará a reflexionar sobre el significado de esta jornada. La promesa. Bueno, estamos de nuevo, ahí veíamos la promesa de los chicos de cuarto grado de todos los colegios educativos de la localidad de Villa Ángela. Bueno, estábamos, esto fue en el CEP número 7, en el microestadio del CEP número 7, en la localidad de Villa Ángela, ¿no? En donde se tomó el juramento a todos estos chicos de cuarto grado, ¿no? Impresionante, todos preparados con sus uniformes, con detalles, ¿no? Para conmemorar aparte el Día de la Bandera, que dicho sea de paso, es el día, se conmemora también, fue el día elegido ese por el fallecimiento del general Manuel Belgrano, el doctor Belgrano y general de la Argentina, de la patria argentina, fue quien creó nuestra bandera nacional allá por 1912, al borde del río Paraná, ¿no? En las baterías Independencia y Libertad, ¿no? En el actual Rosario, ¿no? En las costas que hoy son Rosario, ¿no? Bueno, ahí fue que se hizo por primera vez la bandera nacional. Muchos discuten si tenía o no sol, bueno, en fin, yo creo que tenía. El sol lo eligió porque lo tomó del Imperio Incaico, era un tipo que defendía mucho el tema de los pueblos originarios. Bueno, ahora vamos a ver una nota muy interesante con Loli García, en donde Loli nos cuenta unas cuestiones que tiene, dice que ya la tienen un poquito, como que se llama, cansada en el tema del Consejo, que siempre le buscan una quinta pata al gato, que no quieren aprobarle algunas cuestiones que tienen que ver con la ordenanza, con lo que solicita el Ejecutivo, con ciertas cuestiones que tienen que ver con la ciudad, entre eso la universidad, que está bastante ahí en comisión hace bastante, y que no sé por qué razón todavía está paralizado, o por lo menos si las razones creo que son un poco menos importantes de lo que significaría tener ese proyecto en funcionamiento en Villa Ángela. Loli García, la vemos ahora que nos cuenta estas cuestiones. La parte económica de la municipalidad iba a comprar maquinarias, ¿sí? Así que el primero que tuvo idea y ganas y el objetivo como gestión de hacer asfalto fue el intendente. Por eso la compra de las maquinarias y de la capacitación y recuperar en el equipo municipal, organizar un equipo de asfalto. ¿Sí? Por ahí la gente primero o las oposiciones en ese momento, siempre porque se compraba máquinas, bueno, el objetivo es comprar máquinas y el asfalto queda, la obra pública que se realiza la hace el municipio con fondos municipales, ya sabemos eso, lo repetimos siempre porque es uno de los ejes principales de este gobierno. Entonces, tenemos un órgano de contralor que es el Tribunal de Cuentas, así que no hay que temerle a la obra pública si las cosas se hacen con claridad. Y se hacen, los asfaltos van a quedar. En algún momento se empiezan a romper los asfaltos de antes, los de ahora, porque se rompe acá y en Europa, se rompe en todos lados. Pero la ventaja que tiene la Municipalidad de Villa Ángela, que tiene sus maquinarias y el bacheo lo realiza la Municipalidad de Villa Ángela. No se contrata mano de obra, obra pública, digamos, privada, sino que todo lo hace la municipalidad con sus recursos, con sus máquinas. Ese era el objetivo, se está logrando. Y bueno, pregúntenle a los vecinos que han recibido el asfalto, que pase el asfalto por su casa a ver qué dice. Y van a seguir, así que entonces te decía, en la próxima reunión de comisión les voy a proponer a mis pares concejales eso. Primero, una oposición constructiva, que confío en que nos van a acompañar en las cosas que son de utilidad para toda la ciudad. Claro, porque vemos seguidamente que hay por ahí mucho hostigamiento hasta inclusive, ¿no? Yo la verdad que lo tomo como... mi desafío es que desaparezcan esas prácticas de la política, ¿sí? Que no haya mezquindades, que si el intendente de Villa Ángela tiene equipos, tiene el dinero para hacer las obras, que la oposición acompañe. A eso me refiero cuando digo una oposición. Entiendo que sea una oposición, pero que sea una oposición constructiva. Eso es lo que yo le pido a mis pares concejales. Nosotros hacemos lo mismo con la provincia o con el gobierno que esté. Bueno, tengo que decir que siempre la provincia nunca fue muy
consecuente con Villa Ángela. En ninguno de nosotros hace 3 gestiones y observé que siempre la provincia estamos estancados en esa mirada individualista, ¿no? Que si a un municipio le va bien o le va mejor, siempre hay, lamentablemente tengo que observar eso. Sin embargo, la partición tiene que ser de pareja de eso del partido que fuera. Si las cosas están bien hechas, trabajemos juntos y hagamos cosas que todos vamos a pasar, nadie va a quedar 30 años, o sea, entonces colaboremos con el que está. Siempre soy respetuosa yo con los gobiernos por eso ahí me decían por qué voté el rechazo a la... sí, en la última sesión. Bueno, yo soy consecuente con lo que pienso y me parece que lo que está mal, haga quien lo haga. Si nos despojamos del fanatismo vamos a poder trabajar con más claridad y con objetivos que van a hacer bien a todos, ¿no? Porque el fanatismo de un lado o de otro, la verdad que no sirve para nada. Lamentablemente tenemos esa idiosincrasia, sí, o soy blanco o negro, y me parece que no, que se construye más en consenso, en otras formas y hoy es un día especial justamente para reflexionar sobre eso, ¿no? En la unión, en dejar el individualismo, las mezquindades. Me parece que nosotros en Villa Ángela lo vamos a lograr porque directamente desde el Ejecutivo siempre se propuso eso. De hecho, trabajamos con distintos espacios políticos. O sea, yo no tengo una formación política partidaria tan determinada. Si me gustan lo que hace bien uno u otro, bueno, nada. Entonces, me parece a mí con respecto a lo que me preguntabas hoy de Cristina, la justicia tomó un fallo, tendrá sus pruebas, ya está juzgado. Sí me parece totalmente, y estoy en desacuerdo con la burla. La verdad que yo veo gente grande en las redes, burlándose de un lado, del otro. Como si fueran enemigas, ¿no? No, porque aparte, ¿quién te da derecho a que vos te burles de una persona, sea quien sea la persona? Me parece que eso tiene que ver con la personalidad de uno, ¿no? La verdad que a mí no me... O vi también un comentario que lo quiero hacer público de un dirigente de una escuela, que cuando se inauguró la Plaza Güemes, la Plaza del Cascote, la verdad me refiero a un... no sé qué es de la escuela, me parece de un mal gusto y de no entender la cosa, ¿no? Una animosidad negativa. No entender la cosa que tenemos que tirar para adelante y que si quiero opinar tengo que ir a la fuente y directamente averiguar por qué se hizo, por qué así. Y aparte no considero que sea así, si bien hay un sendero que es de cascote, que es granza en realidad, de ladrillo que se mueve con una máquina. Claro, que no es nada barato también. No, y además está diseñado por el arquitecto Gasparini, me parece una falta de respeto, me parece innecesario, pero bueno, esas prácticas las veo, no creo que la humanidad le haga bien, así que yo siempre soy 100% conciliadora, pero bueno, de vez en cuando me gusta expresar también cuando... Y con lo de Cristina volviendo a eso, bueno, la justicia la juzgó, ya está, cumplirá su condena, listo, ya está, me parece que eso la mayoría de gente, y también soy respetuosa con la gente que la quiere, que sufre, que está mal porque su líder política le pasa esto, y cree en ella, está perfecto, me parece bien, yo soy respetuosa de eso, nada, eso. Bueno, de mi parte, gracias, Loli. Bueno, gracias, Beto. Gracias, Loli. Seguimos acá con Villa Ángela, siempre en marcha. Te quería consultar antes de dejarte pasar, salió una noticia recién hace un rato sobre de los pedidos de informe que la oposición por ahí reclama que no se le contesta, pero... Bueno, esas cosas que te venía diciendo, sí. ¿Viste? La provincia siempre, la municipalidad ha obtenido una autonomía que siempre molesta, ¿viste? Claro. Molesta en este gobierno, en el anterior, lo he observado, yo hace 10 años que estoy trabajando y observo eso siempre, ¿viste? No sé, capaz que hay que seguir la vieja política y quieren... el Estado provincial tiene que observar a Villa Ángela como un ejemplo de administración. Acá nos movemos en nuestros vehículos, yo veo funcionarios que vienen, ¿viste? Gastando plata al Estado, camionetas. Bueno, el intendente cuando entramos dijo, ustedes van a manejarse en su vehículo, yo no voy a comprar vehículo para ustedes, ni para mí, ni para nadie. Ustedes vengan a colaborar, eso fue claro. Tienen como nosotros. 40 fotógrafos. A ver, hay cosas que hay que... Las cosas como son, digamos, claro. ¿Entendés? Ya transcurrimos 10 años de gestión y bueno, ya está, hay demasiada muestra de austeridad desde nuestra municipalidad. Y yo veo que eso molesta, la verdad que molesta, incomoda bastante. ¿Por qué? Porque exponen otro tipo de forma de gobierno. Que nosotros en algunas cosas hasta
iniciamos, hablamos por ahí con el Ejecutivo en algunas cosas, ya arrancamos antes con algunas ideas de orden que ponía Milei, que no es para nada mi santo de mi devoción, la verdad que me parece un desastre. Claro. Pero hay cosas que sí, que reconozco, el orden, la forma de manejar el dinero público, y bueno, a veces el choque permanente con la provincia, que bueno, porque quieren, yo siento y veo que quieren siempre como minimizar el gobierno de Villa Ángela, que hace 10 años que está Titi en la gestión, quieren como... a ver, no me sale la palabra, reducirlo. Minimizarlo. Entonces, y reducirlo también, porque siempre las presiones, que el ripio, viste, a veces el ripio, la calidad, yo veía lo que en las redes, que una señora decía, el ripio es un polvo. Bueno, es el ripio que nos mandaba la provincia. Ahora el municipio compró ripio, pero siempre estamos, viste, están ahí contra Villa Ángela, porque, claro, Villa Ángela logró una autonomía que incomoda. En vez de elegir un camino que ellos también resalten por eso, yo no veo ninguna austeridad, veo camioneta a los funcionarios, ¿viste? La verdad que me parece mal, porque eso ahorra un montón de dinero. A ver, dice, ¿cómo Titi hace para ahorrar dinero? Bueno, esa es una de las formas. El vehículo cuesta muy caro, además a ese vehículo le cargan combustible, no creo que le carguen combustible. Y tienen chofer también. Así que bueno, hay las cosas como son, hay que empezar a poner claro sobre oscuro, porque bueno... esto no es ningún secreto y no hay ninguna... varita mágica. No es nada más, esto es simple, digamos, sí. Pero hay que tener la decisión, como en este caso tuvo el Ejecutivo de Villa Ángela, estoy hablando del ingeniero Alberto Pam, de conducir los destinos y el dinero de la ciudad, del ciudadano, de una manera que, bueno, a muchos les incomoda, pero bueno. Así esa era nuestra idea, esa seguirá siendo nuestra idea y bueno, pasaremos también, pero creo que los asfaltos van a quedar, las máquinas van a quedar, la municipalidad está ordenada, así que ese es mi orgullo de pertenecer a esta gestión y hay muchas cosas por mejorar, por supuesto, muchas cosas por mejorar. La gestión tiene un desafío todos los días, estos días que arruinan las calles, la verdad que bueno, para atrás, como dicen los chicos, pero... Bueno, eso sí. Por ahí estuvimos estancados un poquito con la entrega de ripio, ¿viste? Esa cosa que te decía. Pero después vamos a seguir adelante, siempre lo hicimos, con un montón de situaciones difíciles y en contra, así que seguiremos adelante, bueno. Dios mediante. Esa es nuestra intención, por lo menos, de seguir trabajando para la... Por tu simpatía y tu pasión por tu trabajo. Si yo no soy fanática, soy apasionada, que es otra cosa, pero no soy fanática de nada. Claro, muchas gracias. La parte... Bueno, estamos nuevamente aquí en el piso de los estudios Vicentín Film Argentina, acá en nuestro humilde canal Vicentín News, transmitiendo para toda la región este frío que se ve bien. Esta es una ola polar que ya estaba anunciada, nevó hoy en Buenos Aires, así es lo que va a hacer Villa Ángela en esto. El pronóstico del tiempo anuncia justamente para el día de mañana, o sea, esta madrugada sería, 1 grado de temperatura, o sea que entre 3 y 1, pero va a terminar a las 8 de la mañana, dice el pronóstico que va a ser 1 grado, o sea que va a helar. Y si no, va a estar ahí. Dicen que bajo cero hela, pero yo con 1 grado se va a notar la helada mañana. Y va a ser una máxima de 17 grados, así que va a ser bien frío, soleado aquí en la localidad sureña. Donde vivió Luis Landricina, dijo los visitantes que vinieron que se fueron a las... Bueno, también otra cosita que quería comentarles, el dólar 1.170 para la venta, este es el dólar oficial, y para la compra 1.160 cerró hoy. No se olviden de poner me gusta y de la campanita. Y antes me quiero mostrarle algo, pero quiero hacer algo en realidad acá en vivo, a ver si la cámara 3 me puede tomar después. Vamos, miren, con esto se filma en 3D. Bueno, yo voy a hacer acá, agarré esta cámara, porque estas tomas que voy a hacer acá del estudio, las vamos a pasar después en el cine. Yo voy a... miren, ya sacaron con esta otra mano voy a agarrar acá, porque como ustedes sabrán, la cámara 3 estoy, bueno, ahí. Voy a agarrar, ya no sé ni cómo agarrar la cámara, me olvidé. Pasa que con el micrófono se me incomoda. Esta es una cámara, acá la tengo de pulso, pero puede ir, digamos, en su reel con todas las partes, digamos, necesarias para filmar. Bueno, esta filma en 3D, así que vamos
vamos a abrir acá, ahí prendió, ¿eh? Ahí prendió, y bueno, vamos a poner en 3D. Acá hay que apretar un botoncito, ahí está. Bueno, dice que no tiene, no pusieron la tarjeta de memoria. No pusieron la tarjeta de memoria, así que no vamos a poder hacer las imágenes, lo vamos a hacer para el miércoles. Bueno, no pusieron la tarjeta de memoria, pero acá están. Bueno, esto es del estudio. Con estas cámaras se filman en el estudio de cine las películas, ¿no? En 2 o 3 formatos, entre esos el formato 2D, el 3D, que tiene, como verán, 2 lentes para filmar, y también la 360, que es otra cámara que después la vamos a mostrar. Bueno, estas imágenes les vamos a filmar para mostrarlas en la sala, donde se puede ver en 3D, pero bueno, lo vamos a dejar para el miércoles, a ver si podemos... No lo pusieron, no sé, que estuvieron jugando ustedes y sacaron sacaron la memoria. Bueno, de todas maneras, está bueno, esto es una inversión del estudio de cine, así que felicitaciones por la inversión ahí, que va a ser usada y se va a ver visto los actores. Bien, con esta cámara se va a terminar de filmar la película sobre el submarino San Juan que se está haciendo, así que muy interesante, y también algunos documentales de la localidad de Villa Ángela. Bueno, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. ¿La cámara 1 está tomando o no? Esta cámara 1. Me enloquecen con las cámaras. Nos despediremos hasta la semana que viene, siga bien. Mejor dicho, no, perdón, hasta el miércoles que no sé qué fecha es, pero hasta este miércoles tenemos reunión de concejales que va a ser el miércoles. Seguramente vamos a tener novedades ahí que transmitirles a ustedes. La transmisión de los concejales sale a mediodía, pero después de la noche tenemos streaming con algún invitado seguramente. Nos está debiendo la invitación el amigo de la Cámara de Comercio, ¿eh? Así que por ahí lo podemos invitar. Algún invitado vamos a Donald Trump. Dice, Donald Trump está ahí con la paz en Medio Oriente, supuestamente lo que dijo hace un rato. Y me dijeron recién detrás de cámara que está ganando el partido del equipo de Messi. ¿Cómo que se llama? El Inter Miami 1-0 contra el Palmeiras. 1-0 está ganando. ¿En dónde están jugando? El gol de Messi. 1-0. ¿En la United? No, ¿dónde es eso? No, de cualquier cosa me dice. Decime bien. Tengo un asistente que me dice todas cosas falsas y truchas. Es un trucho, no me... Desde la ciudad estoy preguntando, mi amigo. En Los Ángeles, ¿viste? Vos sabías. El United le metí una macana. Bueno, el United es otra cosa. No, pero es en Los Ángeles donde se realiza el Mundial de Club, es verdad. Muy bien, estamos entonces en vivo durante esta semana, el día miércoles. Nos reencontraremos, si Dios así lo quiere. Que tenga muy buenas noches. Hasta el miércoles.